La historia de Westeros, el escenario del universo de Game of Thrones, es extensa, llena de grandes batallas, grandes casas y no tan grandes gobernantes. Entre Game of Thrones y la serie precuela House of the Dragon, hemos visto a varios reyes y reinas ascender y caer en diferentes puntos de la historia de Westeros. Sin embargo, como saben los lectores de las novelas de George R. R. Martin, eso es solo una pequeña parte de la rica historia que el autor ha creado para su mundo de fantasía. A medida que House of the Dragon profundiza en la historia de House Targaryen, la casa real que gobierna la mayor parte de la historia revelada de Westeros, parece el momento perfecto para una introducción a cada gobernante que hemos visto en Game of Thrones. Universo hasta ahora. Desde los reyes que conocemos muy bien como Robert y Joffrey Baratheon, hasta aquellos con los que quizás no estés familiarizado a menos que hayas leído todos los libros adicionales y materiales adicionales, como Aerys II de Mad King, el rey loco Targaryen, que solo apareció en Game of Thrones por una fracción de segundo. Quedan muchas historias por contar. A los efectos de esta historia, estamos combinando los antecedentes del universo de los libros y el del programa de televisión. En los casos en que el mundo de la televisión va más allá que los libros, estamos siguiendo la línea de tiempo en pantalla hasta su conclusión. Si está listo para los spoilers de todos los gobernantes de Westeros, sigue viendo este video para obtener una introducción completa de todos los que se han sentado en el trono de hierro hasta ahora. Número 1. Aegon I Targaryen. También conocido como Aegon el Conquistador, Aegon I fue el primer rey Targaryen y el primero en unir los reinos de Westeros bajo un solo gobernante. Aegon invadió Poniente y ganó su guerra de conquista, y las grandes casas supervivientes se arrodillaron ante su gobierno. Su reinado marcó el comienzo de siglos de gobierno Targaryen, aunque no todos estaban satisfechos con el nuevo gobierno, y los reinados de sus sucesores tuvieron que lidiar con las consecuencias. Aegon I murió de un derrame cerebral a los 64 años y fue sucedido por su hijo Aenys I. Número 2. Aenys I Targaryen. El hijo mayor de Aegon I, Aenys heredó el trono de su padre. Con reputación de ser amable y estudioso, luchó contra la indecisión, lo que lo hizo mal equipado para hacer frente a varios levantamientos rebeldes. Su era estuvo marcada por una división entre la fe de los Siete y las tradiciones Targaryen, dado que la fe se oponía firmemente a la tradición Targaryen de matrimonios mixtos incestuosos. Aenys murió joven, con apenas 35 años. Después de su muerte, la reina viuda Visenya, la esposa sobreviviente de Aegon I, maniobró para que su hijo y el medio hermano de Aenys, Maegor, tomaran el trono en lugar del hijo de Aenys, Aegon. Número 3. Maegor I Targaryen. Maegor I era medio hermano de su predecesor Aenys y el hijo menor de Aegon el Conquistador. A diferencia de su hermano de corazón blando y mentalidad académica, él era un guerrero hasta la médula y un rey frío y desconfiado. Su ascensión, pasando por encima del hijo de Aenys, Aegon, fue controvertida y condujo a la violencia, pero finalmente pudo aferrarse al trono, incluso matando al joven Aegon en la batalla. El reinado de Maegor fue uno de tiranía y tormento para todos, desde sus 6 esposas hasta el pueblo llano. 6 años después de su reinado, las grandes casas y la gente de Westeros se rebelaron contra Maegor y su llamado a los soldados para defenderlo reunió solo a un ejército muy pequeño. Fue encontrado asesinado una mañana, todavía sentado en el trono de hierro. Las verdaderas circunstancias de su muerte nunca se revelaron y fue sucedido por su sobrino Jaehaerys. Número 4. Jaehaerys I Targaryen. Jaehaerys I era el tercer hijo de Aenys I y el heredero de la línea de Aenys después de que sus hermanos mayores, Aegon y Viserys, fueran asesinados por su tío Maegor. Al ascender al trono después de la muerte de Maegor, Jaehaerys comenzó el reinado más largo de la historia de Targaryen, ocupando el trono durante 55 años. Conocido como el Conciliador y el Sabio, el reinado de Jaehaerys comenzó cuando solo tenía 14 años, pero estuvo marcado por la consideración y la sabiduría. Era popular entre la gente de Westeros y fue recordado por traer estabilidad y paz
después de los difíciles años del reinado de su tío. Jaehaerys vivió hasta los 69 años, después de haber sobrevivido a muchos de sus seres queridos, incluidos sus hijos Aemon y Baelon. Debido a que Aemon solo tenía una hija, mientras que Baelon tenía 3 hijos, el Gran Consejo eligió al hijo de Baelon, Viserys, como el nuevo rey. Número 5. Viserys I Targaryen. Viserys I accede al trono tras la muerte de su abuelo Jaehaerys I. Aunque él mismo es un rey popular y generoso con un reinado relativamente pacífico y próspero, sus decisiones conducen a la guerra civil que debilitaría a la dinastía Targaryen de forma permanente. Su primer matrimonio produce solo un hijo sobreviviente, la princesa Rhaenyra, a quien proclama como su heredera, incluso después de que un segundo matrimonio da como resultado hijos. Viserys muere mientras dormía a la edad de 52 años. Después de su muerte, su segunda esposa Alicent y sus hijos planean mantener a Rhaenyra fuera del trono, lo que lleva a una guerra civil mortal, conocida como la Danza de los Dragones. Número 6. Aegon II Targaryen. Aegon II es el hijo mayor de Viserys I, por su segundo matrimonio con Alicent Hightower. Asciende al trono después de la muerte de su padre, ocultando la muerte de Viserys a su media hermana Rhaenyra hasta que pueda asegurar el trono para sí mismo. Rhaenyra no caerá sin luchar, y pronto todo Westeros se verá envuelto en una guerra civil entre los reclamos rivales de Targaryen. Todo el reinado de Aegon y su legado en la historia lo toma la Danza de los Dragones, y muere después de sufrir muchas heridas a medida que la guerra termina. Número 7. Aegon III Targaryen. Debido a que Aegon II muere sin herederos vivos y muchos otros herederos potenciales de Targaryen mueren durante la Danza de los Dragones, la sucesión es un poco turbia después de la muerte de Aegon II. En última instancia, es el hijo mayor sobreviviente de Rhaenyra, Aegon, quien asegura el trono. Impulsa aún más su reclamo al casarse con su prima Rhaenyra, la hija de Aegon II, reuniendo así a las facciones en guerra de los Targaryen. Aegon intenta usar su reinado para restaurar la paz y la prosperidad en Westeros, pero sus propios traumas intensos de la guerra lo dejan frío y distante. Su reinado también es recordado por la muerte del último dragón conocido y varias falsificaciones que se hacen pasar por varios herederos Targaryen. Aegon III muere de tisis a la edad de 36 años y lo sucede su hijo adolescente Daeron. Número 8. Daeron I Targaryen. Daeron I sucede a su padre Aegon III cuando solo tiene 14 años. Es mejor conocido por su conquista de Dorne, el último de los 7 reinos en permanecer independiente, aunque obliga con éxito a los señores dornienses a doblar la rodilla y técnicamente une los 7 reinos. La gente común de Dorne no es tan fácil de conquistar. Un levantamiento dorniense obliga a Daeron a regresar para sofocar la rebelión él mismo, pero en cambio muere en la batalla a la edad de 18 años. Lo sucede su hermano menor, Baelor. Número 9. Baelor I Targaryen. Baelor I se convierte en rey a los 17 años tras la muerte de su hermano Daeron. A diferencia de Daeron, que estaba interesado en la conquista, Baelor se enfoca más en hacer las paces. Trabaja para curar la división con Dorne y se destaca por su piedad. Sin embargo, su celo religioso y sus actos de caridad no le hacen querer a todo el mundo. Las casas nobles están frustradas por su enfoque religioso y la influencia que tiene el Alto Septon, mientras que sus decretos sobre la moralidad resultan en la quema de libros, el exilio de las prostitutas y sus hijos, y el confinamiento de sus propias hermanas. Baelor gana el apodo de El Amado por su popularidad entre la gente común. Muere después de un ayuno de 40 días luego de que su hermana diera a luz a un hijo ilegítimo, aunque algunos sospechan que fue asesinado. Como muere sin hijos, su tío Viserys le sucede en el trono. Número 10. Viserys II Targaryen. Viserys, el hermano menor de Aegon III e hijo de Rhaenyra y Daemon, sucede en el trono después de que los 2 hijos de Aegon mueren sin hijos. No toma el trono hasta los 49 años, y su reinado es corto y visto con cierta sospecha.
ya que algunos creen que envenenó a su sobrino para tomar el trono. Durante su reinado de un año, se enfoca en mejorar el comercio e instituir reformas y es conocido por ser sabio, sino especialmente cálido. Después de solo un año en el trono, Viserys muere de una enfermedad repentina, aunque una vez más algunos sospechan de envenenamiento. Su hijo lo sucede como Aegon IV. Número 11. Aegon IV Targaryen. Aegon IV sucede a su padre Viserys II y pronto se gana el apodo de El Indigno. Se gana la reputación de ser egoísta y autocomplaciente, con una corte llena de corrupción, intrigas y excesos. En lugar de estar definido por grandes hazañas o maniobras políticas, el reinado de Aegon IV es mejor recordado por sus dramas de telenovelas sobre amantes, favores a una casa sobre otra e hijos ilegítimos. Con una salud terrible, Aegon IV muere a la edad de 49 años. La sucesión es confusa, sin embargo, por decretos que deja que legitiman a sus hijos ilegítimos, lo que lleva a la primera de muchas rebeliones Blackfyre, en las que su hijo ilegítimo mayor, Daemon Blackfyre, declara él mismo el heredero legítimo al trono. Número 12. Daeron II Targaryen. Como el hijo legítimo mayor de Aegon IV, Daeron II toma el trono después de la muerte de su padre. Se gana el apodo de El Bueno, por sus esfuerzos para devolver la paz a los 7 reinos y eliminar la corrupción del reinado de su padre. Es capaz de traer a Dorne completa y pacíficamente al reino, lo que les permite mantener algunos privilegios principescos, y trata a sus medio hermanos ilegítimos, Fuego Oscuro, lo mejor que puede, aunque algunos le pagan con una rebelión. Conocido como un rey amante de la paz y pacificador, el legado de Daeron es positivo. Muere después de 25 años en el trono a causa de una plaga que se extendió por Westeros, y lo sucede su hijo mayor, Aerys. Número 13. Aerys I Targaryen. Aunque es el segundo hijo de Daeron II, Aerys se convierte en el heredero después de que en un accidente en una justa acaba con la vida de su hermano mayor, Baelor. Su reinado está plagado de muchos problemas, desde una peligrosa sequía hasta rebeliones de Blackfyres y Ironborn. Aerys también lucha por encontrar un heredero, y varios herederos reconocidos mueren antes que él. Finalmente, Aerys muere después de 12 años en el trono, y es sucedido por su hermano menor, Maekar. Número 14. Maekar I Targaryen. Maekar es el hermano menor de su predecesor Aerys I y el hijo menor de Daeron II. Conocido por su capaz liderazgo militar durante las rebeliones de Blackfyre, Maekar es un hombre severo e inflexible, especialmente después de que un percance durante un torneo lo lleva a matar accidentalmente a su propio hermano Baelor. Su reinado, sin embargo, es relativamente pacífico, aunque muchos sufren los efectos de un verano de 7 años. Maekar muere en batalla 12 años después de su reinado, mientras lucha contra otro levantamiento. Le sucede su hijo Aegon V. Número 15. Aegon V Targaryen. Aegon V tiene el apodo de El Improbable, por su improbable ascenso al trono. Es el cuarto hijo de Maekar I y solo asciende al trono después de que un gran consejo rechaza a varios otros herederos y su propio hermano, Aemon, rechaza el trono para seguir siendo maestre. Después de los años de verano durante el reinado de su padre, Aegon se enfrenta en cambio a un invierno de 6 años, así como a muchos levantamientos. También trata de poner fin a la práctica Targaryen de matrimonios incestuosos, y en su lugar casa a sus hijos con miembros de otras grandes casas. Aegon, como otros Targaryen, pasa mucho tiempo tratando de traer de vuelta a los dragones. Esto demuestra ser su perdición, ya que un intento de incubar huevos de dragón sale trágicamente mal, y envuelve uno de sus castillos en un incendio brutal, matándolo a él y a sus invitados. Número 16. Jaehaerys II Targaryen. El segundo hijo de Aegon V, Jaehaerys II, se convierte en rey después de la muerte de su padre, ya que su hermano mayor, Duncan, renunció a la sucesión real para casarse con un plebeyo. Asciende al trono a los 34 años, pero solo reina durante 3 años debido a problemas de salud. Su reinado es mejor conocido por la Guerra de los Reyes Ninepenny, una guerra lanzada por una banda de mercenarios y algunos Blackfyres que buscan forjar sus propios reinos.
En contra de los deseos de su padre, Jaehaerys se casa con su hermana Chaera. Luego obliga a sus propios hijos, Aerys y Rhaella, a casarse también en contra de sus propios deseos. Jaehaerys nunca es un hombre fuerte y saludable, y muere a los 37 años después de una muerte o después de una enfermedad. Le sucede su hijo Aerys. Número 17. Aerys II Targaryen. Conocido como el Rey Loco, Aerys II es el último Targaryen en gobernar verdaderamente Westeros. Aunque su reinado comienza con promesas y popularidad, sufre una serie de reveses que hacen que las cosas se salgan de control. La pérdida de varios de sus hijos y un levantamiento y encarcelamiento hacen que su estado mental decaiga significativamente. Se vuelve paranoico y cruel, lo que lleva a la disidencia entre las casas nobles y la gente común. El colmo llega cuando su hijo y heredero Rhaegar es acusado de secuestrar a Lyanna Stark. De hecho, la pareja se fugó y tuvo un hijo, pero nadie lo sabe. Aerys ejecuta a los Stark, que exigen justicia, lo que lleva a una rebelión encabezada por la familia de Lyanna y la de su prometido, Robert Baratheon. La rebelión de Robert tiene éxito y Aerys es asesinado por un miembro de su guardia real, Jaime Lannister. Número 18. Después de rebelarse con éxito contra el Rey Loco, Aerys, Robert se convierte en el primer rey de Westeros en ganar el trono por conquista desde Aegon el Conquistador. Sin embargo, no está tan preocupado por gobernar como por las ventajas del poder, pasando gran parte de su tiempo cazando, festejando, participando en justas y teniendo aventuras, dejando la decisión real en manos de su consejo. A pesar de que todavía está de luto por Lyanna, se casa con Cersei Lannister para cimentar la alianza de sus familias, pero sus 3 hijos son en realidad el producto de la aventura de Cersei con su hermano gemelo Jaime. Después de que los rumores comienzan a extenderse sobre la verdadera paternidad de los niños, Cersei organiza un accidente de caza que mata a Robert. Aunque Joffrey es rápidamente nombrado rey, los rumores de su ilegitimidad son suficientes para provocar varios reclamos rivales, desde el norte bajo la secesión de los Stark hasta los 2 hermanos de Robert, Stannis y Renly, que intentan reclamar el trono de hierro para ellos. Número 19. Joffrey Baratheon. Criado como el hijo y heredero de Robert, Joffrey es en realidad el hijo mayor de Cersei y Jaime. A diferencia de sus 2 hermanos menores, que son amables y gentiles, Joffrey es un monstruo cruel, malcriado y sádico desde muy joven. Se retracta de su palabra y ejecuta a Ned Stark como uno de sus primeros actos, obligando a la hija de Ned y la futura de Joffrey, Sansa, a mirar. Su reinado está marcado por su crueldad, ya que mantiene cautiva a Sansa y la atormenta, abusa y acusa a los miembros de su propia familia y gobierna cuidando sus propios caprichos y poco más. En última instancia, su arrogancia y crueldad lo hacen fácil de manipular, lo que lo lleva a su ruina. Lo convencen de dejar a Sansa a favor de Margaery Tyrell. Luego en su banquete de bodas, Joffrey es envenenado y muere casi de inmediato. Años más tarde, Olenna Tyrell revela que fue ella quien envenenó a Joffrey. Número 20. Tommen Baratheon. Legalmente el tercer y más joven hijo de Robert y Cersei, Tommen, es en realidad el producto más joven de la aventura de Cersei y Jaime. Tommen asciende al trono cuando apenas es más que un niño después de que su hermano Joffrey es asesinado en la boda púrpura. Hacen todo lo posible por ser un buen rey, pero siempre es anulado por los nobles y su madre, quienes tienen el poder real. Después de que su esposa Margaery y su familia son acusados y encarcelados, Tommen intenta afirmar su poder, sin éxito. Durante un juicio del espectáculo, Cersei implementa su plan y usa un incendio forestal para hacer estallar el septo, y todos los que están en él. Angustiado, Tommen acaba con su propia vida saltando por una ventana alta. Número 21. Cersei Lannister. Con todos sus hijos muertos y otros posibles reclamantes fuera del camino, Cersei se apodera del trono y se convierte en la primera reina reconocida en reinar en el trono de hierro. Su reinado se trata principalmente de consolidar su propio poder, buscar venganza y defenderse de la creciente amenaza Daenerys Targaryen. Ella miente acerca de enviar tropas para ayudar a defenderse de los caminantes blancos, planeando en cambio dejarlos luchar
y luego acabar con los sobrevivientes debilitados. En cambio, la alianza en el norte gana y marcha hacia el sur, y la crueldad de Cersei termina siendo el punto de inflexión para enviar a Daenerys a la violencia y la locura de Targaryen en toda regla. Cersei muere durante el saqueo de King's Landing cuando Jaime viene a buscarla, pero no puede sacarlos a tiempo. Número 22. Daenerys Targaryen. Uno de los dos hijos reales sobrevivientes de Targaryen. Daenerys huyó de Westeros cuando era niña junto con su hermano mayor Viserys. A medida que crecía, Viserys planeó regresar a Westeros y reclamar el trono de hierro para sí mismo, casando a Daenerys con Khal Drogo, un señor de la guerra Dothraki, con la esperanza de asegurar una alianza. En cambio, Daenerys se recupera y Viserys es asesinado por intentar atacarla. Durante varios años libera esclavos, crea alianzas y reúne una enorme fuerza para regresar a Westeros y reclamar el trono. Cerca del final de su búsqueda, conoce a Jon Snow, un hijo bastardo de Ned Stark, que resulta ser en realidad su sobrino, Aegon Targaryen, y el verdadero heredero Targaryen al trono. Después de sufrir un colapso durante su brutal invasión de desembarco del rey, Daenerys finalmente llega al trono de hierro, pero Jon la mata antes de que pueda sentarse en él. Su cuerpo es llevado por su dragón sobreviviente Drogon, y nunca más se lo vuelve a ver. Con su muerte y el exilio de Jon, la línea Targaryen está oficialmente extinta. Número 23. Brandon Stark. Tras la muerte de Daenerys, los señores y las señoras supervivientes de Poniente convocan un consejo. En última instancia, aceptan una propuesta sugerida por Tyrion Lannister. Las casas nobles elegirán un rey en lugar de tener una sucesión hereditaria. Bran, que ha pasado años desarrollando habilidades sobrenaturales como el cuervo de 3 ojos, es elegido el primer rey de esta monarquía electiva. Bran gobierna sobre los 7 reinos en lugar de los 7, y el norte permanece independiente bajo el gobierno de su hermana Sansa.